Buenos días, mi nombre es Héctor Julio Chica Gaitán. Yo llegué acá al Guaviare en el 72, vine con un hermano, estamos trabajando por allá en Puerto Rico y cuando eso pues había digamos que como una promoción de trabajo, que venían de San José estaban fundando, entonces llegamos acá con ese propósito de fundarnos, de hacer, y nos quedamos trabajando por ahí cogiendo arroz, cuando eso era unas cosechas de arroz muy hermosa, muy bonita, y ahí nos quedamos. Escuchábamos del Guaviare pues que había mucho progreso, que la gente que estaba fundando, que venía mucho campesino de todas las partes del país aquí a fundarse, porque que era un país muy promisorio. Nosotros estamos trabajando, teníamos un puntito por allí en Puerto Rico y con el hermano y nos vendimos allá y nos vinimos para acá. Llegamos acá por agua y aquí con el fin de trabajar conseguimos trabajo y nos fuimos a trabajar por allí para la ganadera, cuando eso era cosechaban mucho arroz y maíz y nosotros vinimos a trabajar ahí. No, en esa época con un hermano nada más, y después ya que ya estamos radicados aquí, entonces ya nos entrevistamos con la familia y mi papá vendió por allá una finquita que tenía en Sogamoso y se vinieron para acá, nos radicamos acá y hasta hoy día que estamos todos, la familia. Cuando en ese entonces pues las vías no tenía, prácticamente eso era caminos de herradura, aquí no había vías, no había lo que era la trocha, o sea, la vía al retorno, eso tocaba caminarla a pie, un tractor que había, no me acuerdo exactamente el nombre, pero eso no era, eso eran trochas prácticamente, la única vía que al retorno era un tractor. De resto, por lo demás, eso era puro lomo de mula y por agua. En avión, únicamente Satena, y cuando eso había, me parece, la Urraca y una empresa que se llamaba El Venado. Pero eso era de vez en cuando, por ahí en la semana un vuelo, 2 vuelos máximo, y no. Eso era pésimo y la población, pues esto era muy pequeñito. Era muy contado las habitaciones que había. Inclusive aquí donde es ahorita el centro cultural, esto era de un señor, de don Puno González. Existía nada más en lo que era el hospital, que es hoy día aquí la Secretaría de Educación, como que es por ahí así. Y no más, por allá en lo que es hoy día el colegio de la Manuela Beltrán, eso era la Plaza de Toros, donde es hoy día el hospital, allí era la cancha de fútbol. Y así eso, el barrio La Esperanza no existía, el Porvenir, pero eso eran unos aguajales, unos pantanales, unos humedales tenaz. En ese entonces el comisario era don Alfonso Rodríguez Velandia, pero su despacho era en Mitú. El corregidor en ese entonces era don Miguel San Clemente. No había así de autoridades, ¿no? La policía nomás, había unos 6 policías nada más. Y así de personaje más la familia de don Julio Mendoza y don José Mendoza. Don Julio, unos billares que eran los únicos que hay en la esquina. Don Evio Echeverri tenía un almacén que era en socia con don Rubén Barrera y así, don Jorge Sosa, cuando eso también ya estaba comenzando unas canchas de tejo que tenía, una ferretería que había, eso era de don La Guayara, no me acuerdo cómo era el nombre exactamente, don Adolfo, y acá del pueblo, pues del campo ya
estaba don Vitaliano Parra, que íbamos a coger arroz allá, don Cayetano Luna, muchos otros que no se me escapan en este momento. Don Puno era el dueño de este lote de terreno. Él era comerciante, compraba o vendía fariña y todo eso, y aquí llegaba mucho, toda la familia de la señora, porque él era indígena. Don Melco García también, él tenía en la fuga, tenía la casa acá y él en la fuga tenía una finca, era el ganadero de la región cuando eso. Don Diomedes Rey también, que eran los principales, los que más habitaban acá en el caserío. Cuando los barrios era el 20 de julio, el 1 de octubre, el centro desde luego, el Porvenir y La Esperanza, cuando eso apenas estaban construyendo las casas, esas las construyó la Caja Agraria. Esos eran los barrios primeros que había. El parque, nomás, y ahí frente al parque pues estaba la iglesia vieja. El párroco, cuando me acuerdo, también era un padre Darío Cardona, cuando es entonces, y Monseñor Belarmino. Y no, Monseñor, no me acuerdo, que ya falleció también ahora poco. Monseñor, y cuando en la catedral todavía no existía. El parque es lo que es el parque hoy, pero cuando eso, pues eso era casi prácticamente un potrero. Al día, o sea, la inspección, el corregimiento sí es a donde es actualmente, pero... Y la cárcel ahí atrás, cuando en ese entonces existía la fundación de la cárcel. Cuando en ese entonces, pues aquí el pueblo vivía del comercio, que era un poco, por lo menos los mayores comerciantes que en ese eran los arciniegas que transitaban por el río. Ellos siempre han sido navegantes. Y de la agricultura, cuando en ese entonces eso se llenaban la iglesia, los colegios, inclusive el Nidema, cuando en ese entonces no había ni a dónde guardar comida porque arroz y maíz eso pues, se perdía cuando en ese entonces porque no había transporte y la gente cultivaba mucho. De eso seguía. Otra parte de los tigrillos, tigrillaban, otra parte del caucho, caucheros. No, la alimentación, y eso no tenía, pues no, uno como dice, a donde va se aclimata, se acostumbra o se resigna. Donde íbamos a trabajar, pues, si la alimentación era mala, pues no trabajábamos, salía uno, se iba a otro lado, ahora por lo menos ya después de que nosotros nos juntamos o qué sé ya, pues ya uno come lo que le gusta, lo que consigue, la pesca, la caza, en fin. Porque puesto que aquí nunca llegó a faltar o a haber escasez de nada, ni de comida, ni de nada. Entonces, ahora es que ya extraen eso, o sea, importan, entonces se exportaba. Y cuando nos fuimos a fundar, me vine con el hermano que siempre llega acá. Y por allá un amigo nos dijo, aquí va el corte de las fundaciones. Y aquí, entonces, sí, eso no era sino llegar y coger un pedazo de tierra y ir tumbando selva, entonces y hacer el rancho, hacer la casita. Y cuando pues eso tocaba tumbar a hacha, porque cuando no había motosierra ni guadaña, con hacha. Y pues un vecino le ayudaba al uno, el otro al otro, como dicen, en intercambios de fuerzas, y así se construyó hasta construir la finca, esa era una finca. Y el transporte muchas veces pues tocaba había un tractor hasta donde entraba el tractor y de ahí en adelante al hombro, a maleta o en bestia, hasta para llevar la provisión, la remesa. Lo que era, por decir, la alimentación nunca faltaba porque había mucha marisca, necesitaba uno únicamente comprar lo que era la sal y prácticamente no es porque uno cultivaba la caña.
cultivaba todo, no tenía, y cultivaba, hacía sus marranos, gallinas, y uno salía a vender gallinas, marranos, y con eso compraba la panela, lo que necesitaba, lo que no sabe en la finca. Sí, eso engordaba uno sus cerdos, y allá pues varios, ¿no? Porque uno en la finca tenía bastante cerdos, gallinas, y pues cuando esos se engordaban o cuando había un trabajo de tumba o de socolas o siembras o recolección de la cosecha, pues tenía uno su marrano listo ahí, o gordo uno, cualquiera que fuera, o gallinas. Y pues no se sentía el trabajo, ni inclusive que la comida sobraba. En la cacería, cuando eso había mucho, más que todo, la lapa era la más la lapa, el saíno, el venado. La anta más bien pocón, pues sí, de vez en cuando por ahí así, pero casi más bien pocón se mataba. Se perseguía mucho, o se perseguía, no, sino que uno más prefería la lapa, el saíno, el venado. El picure y el cachicamo, por ahí así se los encontraba de fácil, entonces lo llevaba uno, pero no era que tampoco se persiguieran mucho. La lapa y el saíno sí, eran los más apetecidos. En ese entonces la abundancia de pescado en los caños era bastante. Eso, había de toda clase de pescado, bagre, yamú, bocachico, y de toda clase de pescado. Entonces eso no tenía tampoco uno escasez de eso, porque era muy fácil pescarlos y había en abundancia. Sí, ya la costumbre por lo menos de ver, pues no era tampoco muy impactante, no era demasiado impactante, no era, porque puesto que ya llegaba uno a un charco o a uno donde miraba tanto pescado, pues ya se acostumbraba, era normal. Se pescaba ya con anzuelo, con vara o atarraya. Y sacaba uno únicamente lo que fuera, lo que necesitaba. No había, como cuando era, pues tampoco era que se sacaba mucho al pueblo, como quedaba distante uno. Únicamente cogía uno los del gasto nada más. Tampoco se desperdiciaba ni sacaba uno más de lo que no podía utilizar o comer. Esa trocha, eso no era carretera, eso era una trocha pésima, pero únicamente pues transitaba más que todo lo que eran camperos. Ya cuando fueron mejorando, que fueron poco a poco, pero que llegó la Macarena, que hizo los primeros viajes que llegaba la Macarena, eso era un primer bus que llegó a San José, eso era novedoso, a mirar, pero ¿cómo? Así que ya llega uno. Pero eso era una odisea llegar, porque ahí se duraba 3 días, 4 días un bus enterrado por allá en la sabana. Eso era duro, el viaje. Y allí en Puerto Arturo pues se pasaban los buses o los camperos, carros que venían con la remesa que traían acá, pues los pasaban en un planchón. Y allá más que en invierno no entraban, en verano y sin embargo así se quedan por ahí 2, 3 días en esas sabanas. No, pues para viajar, cuando eso pues, ya se sabía, o algunos venían prevenidos, ya el que no, pues le tocaba aguantar hambre, aguantarse en esas sabanas, dormir en el bus, o en el carro que viniera, porque pues las casas que habían en ese entonces eran muy contaditas por ahí, eso no era que hubiera mucho, habían unos paraderos, no me acuerdo a dónde eran, pero de igual si uno no queda cerca o se varaba por ahí cerca de una casa, pues bien, al menos ahí le vendían o le daban, le regalaban.
pero cuando quedaban lejos ahí le tocaba aguantar hambre, las inclemencias del tiempo, lluvias, sol, hambre. Eso era tenaz, eso era duro cuando en ese entonces. No, eso ahí tocaba, era que si nos queremos llegar ligero, embarrémonos y ayudar a empujar el bus, a sacar el carro, bueno, lo que fuera, pero ahí no. Y desde la solidaridad, pues eso sí, más bien en cuanto a eso, todo el mundo era muy solidario y colaborador aquí. Eso sí ha tenido San José, que muy solidario, muy colaborador con toda la humanidad. Por las dificultades del paso y de la llegada a San José, pues habían unas canoas que llevaban los pasajeros a Concordia y los traían. Por las dificultades que no llegaba el bus acá. Entonces los pasajeros que necesitaban iban a Concordia y de igual en una canoa se venían. Había unas canoas, una ruta que los llevaba y los traía. Eso era novedoso, por mirar el bus y que como que al fin San José, pero eso ya habían más o menos, estaban arreglando carretera ya. Y sí, eso fue una novedad, a mirar el bus, que sí, que ya llegó, y pues de ahí en adelante ya llegaba más continuo, no todos los días, pero sí llega cada 3, 4 días, hasta que ya se viene organizando y comenzó la ruta diario. Y por ahí en la época de los 80, un bus que se quemó un poco de pasajeros que venían para acá. También un bus que se cayó al caño en el Iracajue, me parece, sí. Un bus que venía para acá y se cayó al caño, ahí también fallecieron varios pasajeros y habitantes de acá que vivían acá en San José también. Yo como en el 83, 84, por ahí en esa época. Acá había una oficina que decía fonía, por fonía, por teléfono, o sea, ¿cómo yo me decía? O telegramas, que enviábamos telegrama o cartas. Eran las comunicaciones. A ver, cuando era Telecom, pues me abrieron lugar que había comunicaciones. Venía uno allá a Telecom y pagaba la llamada o los minutos, eso era la llamada. Se comunicaba uno, pero también era difícil para conseguir una comunicación. Ya cuando llegó a Telecom, pues sí, ya se mejoró un poco las comunicaciones. Eso tenía uno que sacar una cita previa, ir y solicitar el servicio y esperar que lo llamaran a uno, que le diera la comunicación. En ese entonces las noticias o lo que el radio siempre, nunca falta el radiecito, el transistor, RCN y Caracol, más que todo, Santa Fe, eran las emisoras que siempre entraban más adentro lo que uno cogía más lejos, por allá en el fin, en el campo. Y pues sí, porque cuando pues no había todavía la televisión y estaba entonces, pero uno se enteraba todo por el radio, inclusive que un mensaje para la casa por allá cuando le informaban por el radio, llamaban. Eso uno siempre estaba pendiente de las noticias y de sus programas, de sus novelas. Había novelas que se escuchaban de Arandú, de Calimán, de Tarzán y tal. Pero eso era por radio. Uno estaba pendiente de los programas que a uno le gustaban y eso era lo único que había. Para la salud, bueno, eso siempre uno acudía
como primera medida, pues lógico, al médico, pero también las dificultades del transporte y venir al médico por la distancia era. Entonces uno por ahí en la vereda, así como cuando no faltaba el mediquillo, era una inyección o algo para la fiebre, más que todo cuando eso es la fiebre y el paludismo, que era lo que más. Entonces ya tenían, o uno iba a prevenir, llevaba sus pastas contra eso. Y ya cuando era así de fuerza mayor, pues habían por ahí los sobanderos, el indígena que rezaba, que curaba. Y el médico acá en San José que venía y para las señoras de parto, pues habían las parteras, matronas que llamaban ahí, entonces casi muy poco se utilizaba digamos, el hospital, porque muchas veces por la distancia, por el transporte. Cuando en ese entonces, pues eso, los vecinos y bueno, que estaba de gravedad o que no podíamos ver, los vecinos en una hamaca se reunía uno y lo sacaba hasta donde hubiera un medio de transporte, ya fuera un tractor o a caballo, en fin, hasta donde hubiera y lo tocaba. O la gente pues colaboraba, que hay un enfermo que no puede caminar, que debes buscar así la manera de sacarlo, a llevarlo al médico. Entonces, por ahí como en el 85, en la época del 85, 86 tal vez, como nosotros ya estamos radicados acá, entonces cuando eso pues nos comunicamos y como estaban distantes, entonces resolvieron venir. Y así se vino papá, mi mamá con toda la familia. Primero pues llegaron acá y duraron unos días y se amañaron, dijeron, no, eso por acá es mejor. Acá nos reunimos todos, acá vivimos bien, entonces. Regresaron por allá, vendieron lo que tenían y se vinieron a vivir acá. Mi papá se llamaba Anacleto Bochica. Mi mami se llama Hilda María Gaitán, todavía ella vive, gracias a Dios. Y somos 7 hermanos, todos estamos acá. Flora Alicia, Ana Josefa, Pablo y Álvaro, que ya hay 2, 3 fallecidos, inclusive una hermana que ya falleció, ya han fallecido 2, 3 hermanos, han fallecido acá ya, que ya reposan acá. Y mi mami vive todavía, vive Anita, vive Flora Alicia, Álvaro y yo soy el mayor de la familia. A ver, yo me vine de allá de Mongo, pues nosotros somos naturales todos de allá. Yo estaba como cuando ellos vinieron allá un poco tiempo, hasta, digamos, desde cuando yo me vine muy temprano, como a los 18, 15 años y ya. Ellos quedaron allá. Desde cuando nos vinimos hasta cuando volvimos acá, que pues nos comunicábamos, sí, pero ya cuando nosotros nos vinimos para acá, entonces ellos se vinieron de allá. A ver, nosotros, digamos que como campesinos o como que vivíamos en el campo, acostumbrados a que el que llegue, como dice, el que manda, así mande mal. Siempre es la costumbre del campesino. El que llega se le atiende, se le da la comida, no pregunta si de dónde viene, para dónde va. Cuando ya comenzó la época de la bonanza de la coca, comenzaron comenzó la guerra por el comercio de eso, entonces pues llegaba la guerrilla, cobraba impuestos, llegaron los paracos ya a cobrar impuestos, tocaba compartir. A todos había que pagarle para uno poder trabajar y que lo dejaran quieto allá.
bueno, su cuota es tanto, ya o paga tanto y si no, pues tocaba pagar. Llegaba la policía, llegaba el ejército, pues por aquí pasaron, sí, por aquí pasaron. Entonces, ¿qué dije? No, también déles colaborarles con la, así fuera agüita, si fuera cosa, a todos había que poder. Entonces, ninguno se metía uno con uno tampoco. Entonces, uno vivía independiente, pues lógico que habían unos que, como se llama, trabajaban o eran auxiliadores de cualquier grupo, entonces si algún grupo de esos se daban cuenta, pues lógico que de una vez lo iban eliminando, entonces. Pero el que no le gustaba meter, el que le gustaba trabajar independiente y no, pues ahí estamos, contando el cuento. No en cantidades, pero sí, por lo menos pues cuando que comenzó la bonanza de eso, pues todo el mundo vivía con plata, todo el mundo compraba, vendía y sí, eso, ahí fue que se acabó la agricultura. Por la bonanza de la coca ya nadie cultivaba maíz ni arroz ni nada porque pues ya no, ya uno con la coca compraba, era lo que uno, hasta inclusive que ni comida volvían a sembrar porque la comida se llevaba de acá del pueblo, se traía, se importaba. Ya se acabó se acabó la bonanza del arroz y el maíz. Ya con la plata se compraba lo que uno quisiera. La bonanza, como decía, de todo vendían, entonces todo comerciante, eso todo el mundo compraba. Eso era ya cargar un revólver, eso era cargar una joya. Comprar lo mejorcito que mirar, la buena ropa, la buena pinta, ir a los paseos, ir a chupar, de todo eso. Esa es la bonanza, digo, de todo. Nosotros como familia, como digamos mis hijos, que ellos fue muy poco lo que me acompañaron en la finca, ¿no? Porque yo siempre no quería que ellos siguieran trabajando con eso por allá. Entonces, yo trabajaba y les daba el estudio. Ellos permanecían más que todo acá en el pueblo. La otra era que a mí no me gustaba que ellos se entrevistaran con ningún grupo armado. Entonces, por lo tanto, bueno, usted va a estudiar al pueblo y pues yo permanecí en la finca, pero ellos permanecían acá en el pueblo estudiando y gracias a Dios asimilaron los consejos y nunca no tuve problema con ellos porque estudiaron acá en el pueblo y hoy día pues me agradecen y son unos profesionales muy honestos, como nunca fui partidario de que me acompañaran en la finca. A vacaciones cuando iban, yo cuando estaba pesado que había tantos grupos por allá, pues no me gustaba que fueran por allá a la finca tampoco. En parte los hijos, en parte pues los papás también por el trabajo, que no pónganlos a trabajar, que eso, la plata se consigue trabajando. Entonces a trabajar y de ahí pues muchos muchachos ya les gustaba, pues no les gustaba trabajar. Entonces ahí era que decidían irse a cualquier grupo armado porque allá vivían bien, porque les daban, no sé, y las armas, la plata y vivir fácil, vivir sin trabajar y manteniendo la plata, pero sin trabajarla. Entonces de ahí que muchas familias quedaron sin hijos por esa razón digamos, de no trabajar tanto, pero sí mantener harta plata. La ambición, entonces ahí que familias se acabaron, acabaron unos con otros. En ese entonces se hacían bazares, reuniones o más que todo, digamos, sí, bazares, porque yo me recuerdo acá cuando
llegamos a unos bazares y como decir un festival de hoy día, como festival de colonias, festivales así que es de igual. Eso no faltaba la diversión, los bailes, las parrandas. Cuando en ese entonces, pues esas fiestas eran las fiestas patronales, que ya cuando llegué que celebraban aquí la fiesta de San José, habían corridas, cuando estaba la plaza de toros, y que la llamaban era la plaza Viejo Luis Córdoba. Y me traían toreros profesionales, me acuerdo cuando aquí una vez que traían a José Lee, o Noel Petro, y así, toreros que venían, y entonces pues uno se divertía. Venían los artistas, bueno, venían los Tupamaros, venía una vez que vinieron acá, otra vez siempre venía Noel Petro, venía... a ver, otros así, no me recuerdo mucho, pero traían también buenos artistas. Prácticamente ahorita, pues, digamos, los desplazamientos últimamente, que es lo que más, que tocó dejar la finca, que tocó dejar todo donde uno vive en el campo bien, y lo más que nos ha impactado por lo demás, pues vivimos bien, pero siempre lo más que nos impactó, que más le da a uno por lo menos tener que dejar la finca, dejar sus tierras, dejar sus costumbres buenas para aclimatarse a la ciudad o al pueblo, que ya es duro para el campesino. Eso sucedió ya con mucha gente, o casi prácticamente con los que no, porque ya cuando comenzaron a obligar a la gente a pagar los impuestos obligatorios, o hacen esto o se van. Entonces, el que no está de acuerdo, pues tocaba salir, porque ya no se aguantaba, no se podía más, o ya no. Eso ya era un desplazamiento obligatorio. Claro que sí, porque decían, no, pues si yo sigo por acá nos van a acabar, o nos van a ir, no, mejor vámonos. Y nos radicamos aquí en el pueblo, duro para acostumbrarse uno a los principios, pero ya en vez de uno estar bajo las órdenes o humillado allá todos los días, ya no se pudo vivir así como se vivía anteriormente. Era porque, puesto que ya entre los grupos ninguno quería que llegara el uno a donde el otro. O sea, si uno se da cuenta que yo así no tuviera nada, que no tuviera parte pero ya, si la guerrilla llegaba donde usted, llegaban los paracos, y así usted no tuviera nada que hacer. La guerrilla lo contrario también, entonces que el narcótico tenía que vendérselo a cierto grupo, y si ese grupo se da de cuenta que le vendía a ese, entonces ahí ya marcaba, dijo, porque ya lo marcaban y ya no ese. Entonces ya se puso insoportable, ya no tenía uno, porque ya no tenía ni con el uno ni con el otro se podía. Porque si le vendía a la guerrilla, llegaban los paras y la mercancía que la hizo, no, usted no, se muere o se va. Y de igual la guerrilla también, ya que le vendió a los paracos, entonces usted se va. De ahí que no se pudo trabajar, hasta ahí llegó el punto que no pudo trabajar más en el campo. Bastantes, gente que no tenían, así como por hacer un servicio, muchas de las veces lo obligaban si tenía un carro, lo obligaba a cualquiera que fuera, camine, me lleva a tal parte, y pues iban y lo llevaban, y cuando regresaba ya, usted fue a llevar a fulano, me lleve. Y así sucesivamente, mucha gente inocente caía de esa manera. Bueno, eso, como dicen unos, unos favorecidos, otros no, como unos aprovecharon la bonanza, los otros no. Antes de haber la coca, eso era muy poco, los finqueros habían harto, pero todo el mundo trabajaba honesto y sagradamente. Pero llegó la bonanza de la coca, y
atrajo gente de todos los lugares, atrajo gente que únicamente venían era a narcotraficar, a sembrar coca y por hacer un favor. Ahí se creció San José porque eso fue de un momento a otro, ya que todo el mundo ya compró lotes, se edificó y hasta que, como dije, hasta que hubo la bonanza. Y ahora pues ya, de cuando esto ya cogió vida jurídica, que ya tiene ya ciudad de gobernación, pues ya pues hoy día está mejorado, pero esto creció fue con la bonanza. Las costumbres, la familia, la amabilidad de la gente y la ingenuidad de las personas, como nos criamos, como nos vivimos, un sano ambiente, una sana paz, que no había discordia, no había envidia, no había ninguno. Eso es lo que más añoro. Lógico que uno pues añora o quiere que mejore, lógico, como es hoy día por lo menos en cuestiones de infraestructura. Y nosotros pues hemos compartido también. Hay algunas cosas que uno pues no puede, ¿no? Por lo menos, pero en su mayor parte pues la comida de los indígenas, nosotros como familia, como todos la hemos compartido. Nos la comemos, pues no tan, digamos que a diario o seguido, pero cuando uno puede o quiere ir a comer o desea comer, pues la comemos, la compartimos, ¿no? Por lo menos el casabe, la fariña, el pescado moqueado. Eso a mí por lo menos pues la quiñapira picante no mucho, aunque le pruebo, pero no, pues no he podido, pero lo que es la quiñapira, la fariña, pescado moqueado. Aquí hoy día del Guayare me gusta todo, muchos años radicado aquí, cambiado esto, me gusta todo ya. Creo que ya no consigo plata para salir para el pasaje, para irme. Yo creo que aquí me quedo en el Guayare. Creo que mi familia también, porque todos ya tienen su trabajo acá, tienen sus cositas acá, entonces ya.